¿Cómo hacemos para que la gente entienda que hay otros caminos más hermosos y más conectados a la vida real? Bueno, la realidad es que va a depender de la estructura de la persona. Es decir, si tiene una personalidad que la lleva a las drogas, o si tiene una genética que le impulsa a las drogas o a comportamientos adictivos, conductas adictivas que son justamente adicciones sin sustancia. Hay gente que compra demasiado por internet ahora que están en la casa. Exacto, hay quien juega mucho porque están en la casa, juegan por internet. Esas también son conductas adictivas, pero no adicciones. De modo que va a depender. Si lo que sucede es que bajo presión, como estamos todos, esta pandemia que nos ha puesto de rodillas en muchos sentidos, puede ser que transitoriamente tengamos algún tipo de adicción, como tomar un poquito de más o realizar conductas que antes no hacíamos. Pero eso es transitorio. El problema es en los adictos reales, que son los que están constantemente consumiendo, porque tienen toda una problemática familiar, una personalidad. Las personas adictas son adictas a la acción y no al pensamiento. Es decir, no piensan nunca lo que hacen. Tienen ganas de algo y lo realizan. Me quiero tomar una botella de vino, quiero fumar marihuana, y entonces no tienen capacidad de reflexión. Es un hacer en lugar de un decir la vida del adicto. Ese es el gran problema. Las adicciones transitorias son, bueno, de alguna manera manejables. Podemos hablar con algún consejero de salud mental o con la misma familia, porque hay que hablar nuestras emociones y reconocerlas y decir, bueno, me parece, estoy empezando a tomar demasiado café, que me hace mal, o demasiado alcohol, y entonces en buscar la contención dentro del núcleo familiar. Si no se puede porque hay mucha dinámica negativa o demasiado disfuncional, buscarlo afuera. Fíjate, Cristina. Eso es muy importante. Dijiste algo, pero ¿qué pasa entonces con esta gente que ya llegó su momento de tener sus segundos o su momento de reflexión o meditación antes de sucumbir al deseo, porque está trabajando, pero me dicen que no puede? Bueno, lo que sucede es que si no puede, ya tiene una personalidad muy sensible a las drogas, entonces no lo puede controlar. Porque, y menos en esta cultura que estamos trabajando todos hoy viviendo lo que se llama en psicología proceso primario. ¿Qué es esto? Es el proceso en el que ingresa el ser humano cuando nace. Llora y tiene comida, llora y lo cambian, llora y le dan brazos. Eso es lo lógico en el ser humano. El problema es cuando ese proceso primario se perpetúa en el tiempo y como adultos no entramos en el proceso secundario. ¿Qué es el proceso secundario? Es el proceso de la reflexión, del pensamiento, de poder calmarme a mí mismo o poder frenarme cuando estoy ante un impulso. Es una cultura que no ayuda a los adictos para nada, porque justamente tienen esta personalidad. El adicto es un esclavo a una compulsión ingobernable, no la puede gobernar. Entonces, cuando estoy así yo, ahora en medio de esta pandemia, y de golpe no puedo controlarme, tengo que buscar ayuda inmediatamente al profesional de la salud mental para ver qué es lo que me está pasando. Porque no solo puedo autodestruir, hacer daño, sino que además estoy sentando un ejemplo negativo para mis hijos, en mi familia. De modo que es muy importante poner el acento sobre esto. Tú sabes que en la más remota etimología, la persona que es esclava viene de la Roma antigua, la Roma de la República, ¿no? Cuando una persona pedía dinero a alguien y no se lo podía devolver, entonces se ofrecía como esclavo. ¿Para qué? Esclavo justamente para poder saldar esa deuda. Entonces, el esclavo, cualquier persona que está o se deja llevar por una compulsión así o por una adicción, ha renunciado a su propia identidad, ha renunciado a reflexionar y entonces ingresa en este vale todo y no me importa ya de mí ni de los demás, en efecto. Ahora, con respecto a los vicios que mencionabas en el banner tuyo, el vicio ya es siempre de carácter moral. Y en esto se puede ver también, debido a la gran estrés, a la gran tensión, a la gran ansiedad que vivimos,
Los vicios morales, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, el racismo, aquel que odia al género humano, aquel que odia a la mujer, el egocentrista, todo eso se puede incentivar debido a la gran ansiedad que hay en este momento. Es decir, que adicciones y vicios funcionan. Y tú hablabas de la tentación. La tentación es un estímulo placentero muy fuerte, por el cual yo, teniendo toda esta predisposición, no puedo, digamos, enfrentarme, no puedo pararlo, porque mi cerebro, además, y es el cerebro de todos, tenemos el circuito de recompensa, el circuito de placer-recompensa. Si comes chocolate y te gusta, ahí el circuito te dice quiero más chocolate. Claro. Y lo mismo, imagínate tú si tienes genes que te llevan a la adicción, una personalidad de acción y no de reflexión. Dentro de esta cultura estamos dando sin duda y estamos viendo muchas más adicciones. La fragilidad del ser humano, lo que tanto nos falta por recorrer, por avanzar, por surgir en nuestra humanidad, en la parte espiritual, etcétera. Yo creo que la realidad es que cuando una persona acude a las drogas para sentirse mejor, porque tiene un sentimiento, una angustia vital que no puede controlar, en realidad se está ocultando a sí mismo. Entonces se esconde detrás de eso para no ver su propia realidad, que es lo que interesa. Y fíjate que otro aspecto de las adicciones es justamente el proyecto WOMO. Tú sabes que hay un proyecto Hombre en Inglaterra, perdón, en Italia, que genera o que define las adicciones como un conflicto familiar, de interrelación con los demás. Y viene una interpretación psicoanalítica de adictio, ¿no? La adicción, que significa sin palabras. Algunos no adhieren a esto, pero fíjate, sin palabras, ¿por qué? Porque el adicto, al no poder poner en palabras lo que le pasa, algún trauma infantil, algo que viene arrastrando, tú sabes que a veces los traumas realmente se ocultan y no se expresan, porque están en el inconsciente y el individuo los conoce. Bueno, entonces entramos en esta serie, digamos, de conductas, ¿verdad?, de accionar, porque no podemos poner en palabras esa angustia vital. Entonces buscamos una alternativa que nos calme o nos aliene, porque las drogas o las adicciones sin sustancia, o las conductas adictivas, nos adormecen y nos dejan ver quiénes somos y qué problemática estamos teniendo. De allí que es muy importante favorecer la puesta en la palabra. La palabra funda un hecho, decía Jacques Lacan, que quiere decir que yo debo poner en palabras todo lo que me pasa y lo que siento y enseñarle a nuestros hijos a reconocer las emociones y a ponerlas en palabras. Porque es la única manera, Jenny, en que podemos solucionar mucho. Iríamos menos al psicólogo si tuviéramos la capacidad de reflexionar y poner en palabras todo lo que nos pasa. Si no, lo ponemos abajo de la alfombra o lo ocultamos detrás de las drogas o de conductas adictivas. Entonces, esta es la recomendación para evitar un poco, en la medida de lo posible, las adicciones de esta cultura. Esta cultura no favorece en lo más absoluto, muy materialista, y entonces las adicciones proliferan. También a Internet, también las redes sociales nos están haciendo adictos a Internet. Adicto quiere decir fanático Claro. en una interpretación muy antigua, ¿no? El fanático político, el fanático a un artista. Soy adicto a algo que no es mío, algo que está reemplazando una cosa que yo no puedo poner en palabras. Así es. Así es. Esta es la realidad actual. Entonces, ¿cómo ese tercero puede tener esa intervención? Y yo creo que si es un tercero cercano, un familiar, un hermano, un cuñado, alguien cercano, un tío, o un amigo también muy cercano, debemos atrevernos a hacer una sugerencia. No te veo como antes, te sientes bien, estás bien, si no puedes hablar conmigo cuando quieras, pero también podrías hablar con un profesional de la salud mental si es que
te estás sintiendo mal, con un psicólogo, con un sacerdote, alguien que, porque tiene que haber un rapport y tiene que haber cierta confianza, ¿verdad?, para poder expresarlo. Y entender la naturaleza humana, y podemos tener estas charlas en familia. Nacemos con el principio de placer que hablaba Freud, es decir, vamos a atendernos al placer. Toda la educación de los padres, que no, lamentablemente no se está poniendo en práctica en esta sociedad, está orientada a que nuestros hijos salgan del principio de placer, quiero todo ahora, ya y ahora, por eso no se frustra a los chicos, se les da de todo, particularmente en sociedades muy desarrolladas. Pasar de esa fase a la fase de el principio de realidad. El principio de realidad es que yo no puedo gastar todo lo que quiero, ni puedo todo lo que quiero. Entonces, todo esto hablarlo en la familia, pero también, por supuesto, con este conocimiento que te aproximo de la naturaleza humana, de la biología, de cómo, con qué venimos equipados y cuál es la intervención de los padres en este caso, ¿verdad? Que es una intervención medular, de pasar a este niño, empezar a frustrarlo, como le decimos cuando es chiquitito y gatea, para que no se lastime. Tenemos que continuar con esos no, que son ordenadores de salud cuando viene más grande, y frustrarlos. La frustración no es mala, la frustración en la crianza es necesaria y es invalorable para que el niño pueda entrar en la sociedad y haya mucho menos adicciones de todo tipo, Jenny. ¿Se va a viajar eso en la genética? No solamente el material genético se comparte, también la epigenética, que es todas aquellas conductas que nosotros realizamos en nuestra vida, y sabemos ahora a través de los estudios en epigenética que se lo podemos pasar también a nuestros chicos. Es decir, no alteramos el ADN, pero sí se altera la manera en que se expresan los genes. De pronto nosotros, a través de nuestra conducta, podemos también pasarle a nuestros hijos eso que nosotros hicimos. Con respecto a lo que yo te decía de venimos equipados, me refería a que la psiquis, cuando se dispara el aparato psíquico, la mente, como quieras llamarle, cuando comienza a funcionar gracias a la ayuda de los padres, de mamá, de papá, tiende al principio de placer. Es biología pura eso, ya no es genética, es biología. Tendemos al principio del placer y la educación debe ir de a poquito enseñándole que para vivir en sociedad tenemos que pasar al principio de realidad, que todo no se puede. Entonces eso es importante. Lo que pasa es que hay padres culpógenos que nunca están con los niños por razones lógicas porque trabajan, y entonces se transforman en el cajero automático y le dan de todo, de alguna manera, para sentirse mejor ellos. Hay que frustrar a los niños, eso es importante. Bueno, yo puedo decir que es un vicio, pero ¿cómo le da placer a la gente lograr eso, no? Lo que pasa es que ese vicio no es un vicio en realidad, pero sí se deriva, es una conducta que se deriva de un vicio que es el egocentrismo. Todo lo que yo quiero debe hacerse, y entonces generalmente ocurre en la familia. Y son a su vez personas que han venido de una familia que no los ha frustrado. El ejemplo que tú diste es de una mamá que seguramente no le explica al niño que eso no es así y que en muchas ocasiones le ha dado el gusto. Por eso él llega a gritar de esa manera. Si la primera vez que el niño pide algo tú le explicas y con paciencia le dices esto no es posible, se va a enojar un poquito, pero no va a llegar a eso. Eso es ya una costumbre que el niño tiene, que a veces le sale bien y a veces le sale mal, porque en este caso la mamá le retiró el cereal. Siempre hay que hablarle a los niños y ser muy constantes. Si le decimos que no a algo, le tenemos que decir que no a muchas cosas que son del mismo tenor o de lo mismo que quieren, particularmente juguetes, golosinas. Porque si no, claro, creamos adultos caprichosos, adultos que van por la vida con un gran, de nuevo, egocentrismo. Si tiene capacidad van a ser narcisistas, si es que tiene su genética, una familia donde hubo personas narcisistas, y entonces va a someter a los demás. De ahí que tenemos que pensar muy bien la educación de los hijos, y el tema de hoy es la tentación, las drogas, los vicios. Entonces yo digo que para evitar justamente todo eso tenemos que establecer desde muy pequeños las normas de la casa.
Los vicios morales se evitan no cometiéndolos nosotros como padres, porque gracias a las neuronas espejo, tú sabes que los hijos aprenden por imitación, es la educación vicaria de Bandura, aprenden por imitación. Luego, si no queremos que tengan adicciones, pues entonces no tengamos nosotros adicciones, porque el niño que se dedica o el adolescente a las drogas, de pronto tenía un padre que llegaba a la casa y necesariamente se tenía que calmar con 2 o 3 vasos de whisky, aunque no fuera un alcohólico, pero o las familias que tienen el botiquín lleno de remedios y nunca van al médico y agarran los remedios. El chico se está creando en una cultura de la droga, entonces nosotros no le podemos decir después, no te drogues, porque él tiene toda la autoridad para decirnos, no, ustedes se drogaron primero, ustedes me enseñaron eso. Es decir, que la cultura de las... ponemos el peso en los adictos, pero tenemos que ver de dónde salen, tenemos que ver qué traumas tuvieron, cómo fue la familia si no tuvieron traumas, qué tipo de familia, cómo se manejaba la droga allí. El papá decía todos los días, y vengo tan cansado que me tengo que calmar con 2 vasitos de whisky o 2 vasitos de vino. Ahí yo estoy siendo adictivo y la gente dirá, no, ¿por qué? Yo no soy adictivo. Sí, porque para calmarme uso de una sustancia externa a mí. Yo tengo que poder calmarme yo y decir, bueno, ahora relajo, respiro bien, me doy un baño caliente, pero no busco una sustancia externa para que me calme o me relaje. ¿Qué le aconsejas tú? Bueno, Además, que el otro se dio cuenta y lo que sí. ella se lo diga y ella no se atreve a decírselo porque no quiere que él sepa que ella se dio cuenta. Entonces, bueno, muchas veces es un otro vicio moral, que es la apatía o la indiferencia. Muchas veces somos indiferentes, no nos damos cuenta porque estamos metidos en nuestra cabeza con nuestros problemas. Esta cultura nos lleva a eso, la cultura del rendimiento laboral y económico. Y entonces, este pecado de no mirar al otro, el otro que está con nosotros y acompaña nuestra vida, sea el marido, sea los hijos, sean los padres, ¿verdad? Y en el caso que se dé cuenta y no lo hable, a veces es porque no quieren generar problemas, porque ya es una pareja en donde no hay diálogo, es una pareja que ha peleado y entonces evitan pelear de esa manera. Bueno, yo no le digo nada para no entrar en un problema. Entonces, otro consejo es favorecer el diálogo en pareja. Antes de casarse, por ejemplo, o cuando están casados al principio los jóvenes, hablar todas las cosas, cómo va a ser nuestra vida, nuestros hijos, qué gustos tenemos, cómo vamos a manejar el hogar, cómo nos vamos a manejar con el dinero. Esas cosas no se hablan. Se da por sentado que el amor lo puede todo y el amor a secas no lo puede todo. Al contrario, ha generado grandes problemas en el mundo. Es decir, el amor, cuando hablamos de amor, debe ser un amor responsable. Un amor responsable es un amor que puede hablar las cosas, que genera diálogo y que lo tiene al otro presente, sin olvidarse de uno desde ya. De modo que no hay que decir, bueno, yo lo amo mucho, lo quiero mucho, no. Tenemos que amarlo responsablemente. Sentir esa adrenalina, de primero de que lo estoy haciendo a escondidas y después que, oh, qué halago. Mira cómo me dice, mira cómo me dice. Yo que tengo 20 años de casada. A las cosas por su nombre. Esto es un vicio en la larga lista de vicios morales que se llama infidelidad. Yo no solamente soy infiel porque me estoy acostando con otro hombre de golpe, soy infiel, o un hombre con una mujer, soy infiel ya con ciertas conductas reiterativas, que no es una mirada de vez en cuando que miramos a alguien, ¿no? Sino esta comunicación constante. Y entonces hay un dicho que dice, bueno, cuando la ola se retira, nos damos cuenta quién nadaba desnudo. Entonces, acá en la pandemia, en este momento tan crucial, nos damos cuenta y conocemos más cómo son nuestras personas. En efecto, como tú comentas, la persona que hace esto en la pandemia, como aquel que acude a la pornografía, lo ha hecho siempre, porque son conductas paliativas que reemplazan un placer que él no siente por su vida, una angustia que tiene que no puede resolver. Entonces estos son como pequeños paños fríos
que colocan. Y nosotros quizá, la mujer o el hombre, en contacto tan cercano, lo que propone la pandemia, nos damos cuenta que esto está sucediendo. Pero no es por la pandemia, ¿verdad? Puede llegar a incentivarse en pandemia, pero era ya, esta persona visitaba ya ese tipo de vida antes del COVID-19. De modo que tú sabes que el divorcio aumentó en un 30% durante estos meses de pandemia. Eso. Sí, sí, sí. Entonces, esto quiere decir que nos damos cuenta de quién tenemos al lado, pero tenemos que darnos cuenta, Jenny, antes de casarnos, saber mediante el diálogo, mediante estar juntos, cómo es esa persona, porque es la única manera. Yo no lo puedo conocer, decir, bueno, aquí dentro de 10 años, cuando tengo 2 hijos, tengo un extraño a mi lado. Él siempre fue así, lo que pasa que, bueno, no lo descubrí a tiempo, ¿verdad? Más allá de que las parejas, algunas, cuando se casan extremadamente jóvenes, pueden ir cambiando y desarrollándose en direcciones opuestas. Uno se va para un lado y ya no convergen, ya no están juntos como antes. Pero eso solamente pasa con las personas muy jóvenes. Por eso también hay que decirle a los jóvenes, atención, ¿no? Si me caso ahora o espero un poco más para tomar ese paso tan importante. Me tengo que conocer yo primero para poder conocer al otro. Así es. Por eso hay tanta decepción. Y al día siguiente volviste a mirar también, volví a mirar al día siguiente, pero solo por curiosidad. Entonces, hay otra adicción. Hay otra adicción importantísima que no hemos mencionado, y es la adicción a los hijos. Y tú me dirás, no, bueno, está bien, pero yo en realidad, yo estoy pendiente de mis hijos. Y una cosa es estar pendiente de los hijos, otra cosa es sobreprotegerlos, que están nocivo como abandonarlos. Entonces, en esta pandemia se puede llegar a incentivar la sobreprotección hacia los hijos. La adicción a los hijos, la mamá que le dice, si te vas de casa me muero, sin vos no puedo vivir, mamá no es nadie sin vos. Entonces, ojo con todos esos mensajes, porque entonces estamos obligando a nuestro hijo a transformarse en la droga preferida de mamá. Y esto no es justo para con nuestro niño. Y en última instancia para nosotros tampoco, ¿verdad? Sabemos de muchos padres que dedican su vida de una manera ya sobreprotectora, transformando al niño en ese golden boy, digamos, y él es el preferido y no importa, y entonces es mi droga que me calma de todos los problemas que yo debía haber resuelto antes de casarme y antes de tener hijos. Que han llegado a esta situación. Bueno, el mejor consejo es darse cuenta que esto que están realizando, esta conducta, es una conducta anterior, que no la generó la pandemia, sino que la pandemia la pudo haber remarcado, enfatizado, ¿verdad? Pero es un problema que yo ya estaba arrastrando de antes, y apenas concluya la pandemia y solucionemos el problema de nuestros trabajos, recuperar el trabajo, la situación económica, es importante que visiten a un psicólogo, un profesional de la salud mental, o sea, a su médico clínico que hace las derivaciones correspondientes para poder solucionar eso, y no ponerle un paño frío, y no ocultarlo como si colgamos una ropa en un placard y la ocultamos allí. Tenemos que sacarlo a la luz todo eso, Ahora se habla de salir del closet. Yo creo que lo que tenemos que sacar del closet es nuestra propia persona. ¿Qué me pasa y por qué estoy en estas conductas repetitivas? Entonces, el consejo es que consulten, que lo hablen, que no se dejen llevar por ningún tipo de conducta adictiva o adicción, o por algún problema que estén sintiendo, que lo hablen. Todos los extremos son malos, así que ahí tenemos ya el norte para darnos cuenta cuando estamos en una adicción. ¿Y qué nos quisieras decir sobre eso? Bueno, eso es algo, condiciones preexistentes, se han incrementado, pero la violencia doméstica, que es un gran paraguas que incluye la violencia contra los hijos, la esposa, los abuelos, todos los miembros de la familia, sabemos que ahora se ha incentivado muchísimo. Pero eso es algo que ya estaba, sin duda.
Con respecto a hacer el daño al otro como vicio, se llama Schadenfreude, que es una palabra alemana que significa el placer por ver cómo el otro sufre. Y generalmente lo hacemos o ya sea nosotros mismos, si podemos cometerle o hacerle algo malo, pero también lo hacemos, nos sentimos bien y nos sentimos hasta con placer cuando esa persona sufre la pérdida de un ser querido, cuando esa persona tiene una enfermedad. Esa emoción de placer por el dolor ajeno es odio, y esto nos envenena a nosotros. De modo que puede llegar a ser una adicción, pero en realidad más que nada denota problemas psicológicos graves, ¿verdad? No sé si está en el orden de las adicciones, digamos per se, pero sí tiene que ver, está el bien y el mal en el ser humano. Entonces, tenemos el placer y tenemos el bien, tenemos el displacer y el mal. Si estamos lo suficientemente perturbados por problemas psicológicos, por problemas familiares, antiguos, de vieja data, o a lo mejor cercanos, pues entonces vamos a ir a buscar digamos, el odio, vamos a odiar a los demás y nos vamos a alegrar mucho cuando les pasa algo. De modo que hay que tener en cuenta todo esto, y también tiene que ver con una exploración personal, ¿no? Hay que explorarse. Yo estoy, ¿cómo me siento yo frente a los demás? A nadie le gusta hacerse esa pregunta, pero hay que hacerlo. ¿Qué pasa? Que cuando me enteré que la mamá de fulano de tal falleció o está enferma, ¿qué sentí yo? ¿Qué sentí? ¿Sentí compasión? ¿La quiero llamar? ¿O sentí indiferencia? ¿O inclusive hasta placer? Entonces, todo eso tenemos que enfrentarlo o confrontarlo, porque el peor enemigo del hombre somos nosotros. Es una cosa placentera. ¿Por qué, Cristina? Bueno, esto ya existía antes, ¿no? Era una persona envidiosa. Generalmente son personas muy envidiosas. Entonces, cuando algo le sucede, envidiosas, porque viene del latín invidio, que quiere decir veo adentro de ti para dañarte. Eso de la envidia, digamos, positiva está en cuestión. Invidio, veo dentro de ti para dañarte. Puede haber un invidio para no dañarte, de pronto para imitarte, porque me gusta como eres y entonces te imito. Pero generalmente tiene que ver con el lado de la envidia. Entonces cuando pasa algo, dice, viste, le pasó algo, yo estoy bien, a mí no me pasó. Y es una suerte como de placer, ¿verdad?, que sentimos. Pero siempre lo que es alegrarse por la desgracia ajena tiene que ver con una estructura envidiosa de entrada, que esta sociedad la favorece también, porque favorece la competencia de todos contra todos. Y entonces ese es el gran problema. Y un jacuzzi, yo que vi y así se le fue la cuarentena, amargado, bueno. ahí, claro. Las neurociencias han descubierto ahora, Jenny, que el odio y esa clase de protestas lo que hacen es literalmente a través de ciertas sustancias químicas que libera nuestro cerebro, nuestro cuerpo, de alguna intoxicarnos. Hay una intoxicación y los únicos que nos hacemos daño con esos comentarios somos nosotros. Y de esa manera, a través de esa protesta, nunca vamos a hacer nada con nuestra vida. La palabra funda un hecho. El otro tiene, yo no tengo nada. Entonces tenemos que pasar a una afirmación positiva. Qué suerte que el otro tiene, porque yo también lo voy a tener. Me alegro con el éxito de él. Entonces yo, desde mi lugar y sin herir a esa persona que puedo admirar o a ese grupo de personas que admiro, voy a buscar mi propio éxito también. Pero siempre, ¿por qué? Nada más que por una cuestión de interés, Jenny, de salud. Tenemos que evitar llenarnos de estos tóxicos que libera nuestro cerebro cuando nosotros nos focalizamos y protestamos, tiene de todo, mirá cómo lo habrá conseguido, vaya a saber, mirá con quién se casó, ese tipo de cosas que funcionan mucho en esta sociedad, pero que denota que hay una falta de autoconocimiento y una sociedad de la autodestrucción, porque de esa manera nunca logramos nada. Así es. Siempre. A las personas Sí. que están conectadas. Bueno. Y aprovecho que está Yadira conectada. Está Isna Berrete, colega tuyo, Cristina. Ay, un gusto, un beso. Aprovechamos que, bueno, hay gente libanesa conectada para brindar nuestra solidaridad al pueblo del Líbano por toda la tragedia que está pasando.
Mucha tragedia, pero mucha disposición buena en los seres humanos de seguir adelante, de salir adelante y de abrirnos a lo mejor, porque no nos queda más remedio que tratar de abrirnos a lo mejor de la mejor manera posible. Queremos agradecer a Cristina Balinotti, siempre tan presta a acudir cuando en los medios se les necesita. Cristina, ¿cómo se pueden comunicar contigo, tus redes? Bueno, me encuentran en todas las redes sociales, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube a través de unifamilia.com y para los que quieren saber más acerca de mi background pueden entrar en balinotti.com, que es mi website. Mira, Cualquiera de esos dos lugares. El currículum de ella es demasiado inmenso. No. Demasiadas cosas ha hecho Cristina. No, bueno, pero acá está, balinotti.com. Gracias, Jenny. Cristina Balinotti, la doctora en psicología, que nos va a ayudar a resolver este problema hoy. Sí, gracias, Jenny, te aprecio mucho, te quiero mucho. Gracias, chao. Chao, chao a todos. Besos para todos.